Bueno, es que ayer nos sorprendió sobremanera ver que el ministro Alcántara Carrancá presenta un proyecto donde prácticamente admite las acciones de inconstitucionalidad sobre una reforma constitucional, es decir, que echa por la borda toda la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por años respetó la Constitución y por primera vez no la respeta en este tema, que es que la Corte no tiene facultades de hacer reformas, modificaciones o adiciones a la Constitución. El único poder que puede reformar o hacer adiciones a la Constitución es el poder reformador, es el poder constituyente. Ningún ministro, por importante que se crea, tiene esa facultad. Entonces nos parece verdaderamente grave. ¿Cómo lo justifica? Eso es más grave todavía, porque dando saltos mortales legaloides, analizando un documento que hizo llegar a la Corte 50 académicos nacionales y extranjeros, retoma ese documento para justificar su violación a la Constitución. Por ejemplo, hace que dice que en la India, en Turquía, en Alemania y en Colombia, las cortes sí pueden declarar inconstitucional sus constituciones. ¿Que por qué México no? Bueno, porque aquí nuestra Constitución no lo permite, no lo admite, y entonces retoma partes de constituciones de otros países para justificar su proyecto. Y por otro lado retoma de la Constitución de Colombia algo que se llama juicio de sustitución, para decir que hay partes de la Constitución que son eternas, que no pueden modificarse, y para él atrae este juicio de constitución de la Constitución de Colombia, que no tiene nada que ver con la Constitución de México, para decir que no se puede modificar, que los jueces y magistrados sean electos por voto popular, que porque fueron electos para la eternidad y eso no se puede mover. Bueno, esto nos parece de verdad un absurdo, ya no sé ni qué calificativo darle, porque jamás habíamos visto un asunto como este. Siempre había habido cierto margen de la Corte, por ejemplo, nunca aceptar ni suspensiones generales, porque el amparo no es para suspensiones generales. El amparo ampara a la persona que obtiene el amparo, no puede tener efectos generales para todo un país, porque no todo el país se amparó. Una acción de inconstitucionalidad de una ley o una controversia, bueno, pueden decir en tal ley esta parte es inconstitucional y demostrarla, y se invalida esa parte que si acaso la Corte lo determina inconstitucional, no toda la ley. Los amparos, las acciones de inconstitucionalidad no tienen efectos generales, eso está en la Constitución, se lo salta por el arco del triunfo y ahora hace válidos cosas que siempre hemos estado analizando los que somos legisladores de verdad. Nunca habíamos visto estos saltos mortales legaloides para justificar una actitud verdaderamente interesada, de juicio de ellos mismos contra la Constitución. Diputada, ¿pero es Carrancá o es González Alcántara? González Alcántara. Porque yo vi el documento, Bueno. yo vi el documento donde detalla por qué sí procede y por qué no lo de la reforma al Poder Judicial. Incluso hay una parte... Sí, pero él no está facultado. Que sí, que no le gusta, pues muy su gusto, pero él no tiene facultades para decir esta parte de la Constitución me gusta y esta parte no tiene facultades para ello. Quien puede calificar la Constitución es únicamente el Poder Constituyente. Pero como que todos en México estamos con los ojos cuadrados, ¿no? Tanto lo que hace el Legislativo como lo que hace también la Corte. Porque dice, bueno, todos están haciendo en fast track. Ayer veíamos cómo en la Comisión de Puntos Constitucionales pues se aprueba el dictamen y ahora dice que hasta mañana sería lo de... Hoy entra a publicidad la minuta del Senado
en materia de supremacía constitucional, que pretende únicamente subrayar, dejar más claro, hacer más legible, más evidente que nadie tiene ningún poder sobre la Constitución que no sea el poder constituyente, que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos debe de ser respetada y define las facultades del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial, de los órganos autónomos, y que todos estamos obligados a respetar esa Constitución. Diputada, ¿ustedes están preocupados porque la Suprema Corte les podría ganar el próximo jueves en hacer dar esa resolución de invalidez? Por eso le están echando tanta prisa para que salga la minuta y se vaya luego a los estados. Bueno, pero ya está aprobada. Ajá, ya no nos ganó. No, ya perdieron. Lo que están ahorita viendo, lo de los comités, la elección para el próximo. Eso es algo muy importante. Hoy se va a aprobar en el Pleno un acuerdo de mesa directiva en relación al comité de evaluación. Vienen 4 mujeres y un hombre. El comité de evaluación es parte de los cambios que tuvo la iniciativa del presidente López Obrador, traída a esta Cámara el 5 de febrero. Durante un tiempo se estuvo analizando y derivado de los debates, del Parlamento abierto y de los foros que hubo, se determinó que hubiera un comité de evaluación. Eso lo propuso la Corte, que cada uno de los 3 poderes que va a hacer propuestas de ministros, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pasaran antes por un comité de evaluación. Es de 5 integrantes, el Poder Legislativo hoy vota el suyo. Los 5 fueron aprobados tanto por el Senado y ahora toca votarlos en la Cámara de Diputados. Y lo mismo el Poder Ejecutivo emitirá sus 5 personas y el Poder Judicial sus 5 personas. Pero el Legislativo nomás serían Morena, Verde y PT, porque PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se abstienen de integrar estos comités. Sí, acordémonos que ellos no van a acompañarnos. Desde el 5 de febrero acá ha habido 9 meses donde ellos no nos acompañan en este tema, no están de acuerdo. Y por lo tanto no están de acuerdo ni en el comité de evaluación, porque no están de acuerdo en toda la reforma. Entonces ni en esto, ni en todo lo que venga, ni en todo lo que ya pasó están de acuerdo. Diputada, ¿en qué influye o cuáles son los riesgos de, por ejemplo, el anuncio de que podrían renunciar el 8 de los 11 ministros o 7 de los 11? No se sabe si falta uno por ahí, de que les van a dar lo que le corresponde por ley, les van a seguir como pensionados, o cómo va a estar este sistema. Sí, ellos dicen que van a renunciar porque no quieren ser electos o someterse a elección, teniendo ese derecho, porque la reforma constitucional les da el derecho de pase automático sin evaluación. Aún así, ellos no se quieren someter a elección. Pero en realidad también lo establecimos en un transitorio que si renuncian antes, entonces se llevan su haber de retiro. O sea, para la gente común y corriente como yo, sí. ¿Qué son los haberes? El haber de retiro es una canonjía que tienen las y los ministros de la Corte, que consiste en que al renunciar se llevan el 100% de su salario durante 2 años y el 80% del salario de las y los ministros vigente, o sea que es creciente ese 80%, y además una serie de privilegios que nadie en el país tiene. ¿Cómo cuáles? Como tener 3 Suburban blindadas con chofer, como que se les pague el pago de carreteras de un lugar a otro. Si ya no están trabajando, ¿por qué el erario público tiene que pagarles sus traslados en carreteras? Se les paga la gasolina, una gasolina que no sé dónde la comprarán, porque la que cuesta aquí es más barata que el monto gigante que ellos se llevan por monto de gasolina. Alimentación, despensa, no una despensa, una canasta básica, sino despensas de miles, y son 42 privilegios que se llevan, y eso es
lo que en realidad pretenden al presentar su renuncia, llevarse el haber de retiro, porque se retirarían multimillonarios, y lo que están, pues en realidad lo que está detrás en el fondo de la reforma al Poder Judicial es que no quieren que se acaben con estos privilegios y estas prebendas. ¿Y se vale o no? No, ¿cómo se va a valer? Es verdaderamente una falta de ética política. Son servidores públicos, les paga el pueblo con impuestos. ¿Cómo pueden gastar los impuestos en eso? No es para eso los impuestos. Dicen que admiten en este proyecto de Alcántara Carranca, o González Alcántara y Carranca, porque así es un apellido compuesto, dice que admiten los principios de austeridad republicana puestos en la reforma al Poder Judicial. Pues sí, mientras sea para los demás, no para ellos. Dicen que están de acuerdo en que desaparezcan los fideicomisos. Yo me pregunto, de los 14 fideicomisos que tiene la Corte, 13 son ilegales. Y el único legal que hay, pues se lo van a acabar antes de irse, con tanta prebenda que se llevarían en el caso de renunciar. Yo les conmino a que se sometan al poder de las urnas y que acepten la Constitución. El Poder Constituyente determinó un cambio de fondo, porque estamos en una transformación de fondo, no estamos simulando transformar. Gracias. Gracias, perdón.